En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti otra vez, a darte gracias y a pedirte, Señor, que sea tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose en este lugar, hablando a nuestros corazones. Señor mío, tu palabra será soltada. Señor mío, tu Espíritu Santo hará, Señor mío, en cada uno de nosotros, conforme como tú quieres, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, dice tengo los lentes, sí, en el 14, 22, vamos a leer hasta el 33. Dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Amén. Es un pasaje conocido por la mayoría, ¿sí? Y bueno, en un momento fui sorprendida por el Señor con esta palabra, viviendo esta palabra, como Pedro. Entonces, yo quiero hacerte, y me hice esta pregunta: ¿estoy mirando y vivo conforme a lo que miro, a las circunstancias, o estoy viviendo por fe? ¿Cómo estamos nosotros? Dice la palabra de Dios en Hebreos, en Habacuc, en Gálatas, en Romanos, dice que el justo por la fe vivirá. Justos somos aquellos que creemos en Jesús, en lo que Jesús hizo en la cruz, y fuimos justificados por Él. Entonces, te estoy diciendo todo esto porque vemos que Pedro, en un momento que está con Jesús, están en esa situación, en el mar, que venían azotados por el viento que era contrario, en esa barca, y ven venir a uno y se asustan, y diciendo que era un fantasma y era Jesús. Y en ese momento Pedro le dice: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». O sea, Pedro sabía, si era Jesús, lo que le estaba diciendo, porque era algo que era imposible, ¿verdad?, que alguien anduviera. Entonces, sabría que realmente era Jesús el que estaba con él. Entonces, el vivir por fe en nosotros implica que nosotros sabemos, conocemos en quién hemos depositado nuestra confianza. Lo entendía en asociación con esto que Pedro estaba sucediendo con Pedro. Entonces, la fe, el vivir por fe, como te decía recién, que nosotros debemos vivir por fe, y muchas veces nos encontramos que no estamos viviendo por fe. Estamos viviendo por lo que vemos. Entonces, el vivir por fe nos alienta a seguir luchando en una vida que está llena
de adversidades y de situaciones, pero lo importante de la fe es que es a través de lo cual nosotros podemos tener certeza de que Dios obrará en nuestro caminar, en nuestro vivir. De eso estamos hablando, que le damos intervención a Dios y que sabemos que lo que estamos viendo no es muchas veces lo que Dios dice en su palabra. Entonces muchas veces el vivir por fe va a ser contrario a lo que yo veo, pero no vivir por fe en creer lo que yo quiero y me conviene, sino en darle lugar a Dios y entonces obedecer su palabra, así como le dijo Pedro, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. ¿Y Pedro qué hizo? Obedeció. Caminó sobre una situación que era imposible. Por las leyes de la gravedad sabemos que es imposible caminar sobre las aguas. Y muchas situaciones en nuestra vida, ante nuestros ojos, ante nuestra realidad, son imposibles. Ahora, si yo las llevo a Dios y me refugio en su palabra, me alineo a Él, alineo mi espíritu a su espíritu, a lo que el Espíritu Santo de Dios me dice, voy a ser guiada a Él para lo que sea bueno para mí. Entonces decíamos que el caminar por fe, el vivir por fe, el justo por la fe vivirá, es tener la certeza de que Dios obrará en nuestro diario vivir y en nuestro caminar. 3 cosas te voy a señalar que yo marcaba. Primero, dice en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Número 1, algo te desenfoca. Lo que estás mirando te desenfoca, porque de repente te levantaste, oraste, adoraste, escuchaste una prédica, salís todo pum para arriba. Pero salís y lo primero que te sucede, te desenfocó. Los vientos contrarios, como le pasó a Pedro, te desenfocó. Entonces, le pasó a Pedro, que era discípulo de Jesús, que estaba con Jesús. A nosotros también. A veces es un mensaje que hoy pensaba, Señor, son cristianos que conocen esta palabra y se supone, le pasó a Pedro, le pasó a Viviana, le pasa a todos, no hay nivel de nada, por decir algo, para que esto no nos suceda. Primero te desenfoca lo que sucede, lo que estás mirando, las circunstancias que estás viviendo. Número 2, luego, ¿qué hace? Tu fe ante lo impactante, ante lo que estás viviendo y que muchas veces ya es conocido, porque ya lo has vivido otras veces y te da miedo. Otra vez estoy en esta situación, otra vez las cuentas me sobrepasaron, otra vez no supe contestar lo que tenía que contestar, otra vez dejé salir mi descontrol, mi falta de dominio. Otra vez no hice el esfuerzo que tenía que hacer para. Entonces, ante esa situación que vivís y muchas que se repiten una y otra vez, tu fe, mi fe, le pasa lo mismo que le pasó a Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Su fe menguó. ¿Qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe. Menguó. Bajó su fe. ¿Por qué dudaste? O sea que te desenfocás por lo que estás viviendo, por la realidad, por lo que estás viendo, y luego tu fe mengua ante esa situación, ante poner los ojos. ¿Pedro qué hizo? Tenía los ojos en Jesús, y Pedro va. Pero cuando vienen los vientos contrarios, Pedro mira los vientos contrarios y se desconectó de Jesús. Y vos y yo hacemos lo mismo. ¿Y qué nos pasa? Número 3, nos deprimimos, nos frustramos, nos desesperamos y muchas veces desmayamos.
Gloria a Dios que existe ese versículo allí en Isaías que te dice: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que te sostengo con la diestra de tu justicia, siempre te sustentaré. ¿Cuál es? No me acuerdo si es 43:10. El número 3, que nos deprimimos, nos frustramos, nos desesperamos, desmayamos, cuando desenfocamos de la fe, cuando miramos la realidad, como la miró Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Se desesperó, comenzó a hundirse. Y así nos pasa a nosotros. Tú dices, tuvo miedo. Y muchas veces también se somatiza todos la depresión, la frustración, la desesperación, el desmayarse. Muchas veces se somatiza en nuestro cuerpo, en un dolor en el pecho, en miedo. ¿Cuántas manifestaciones hay? Ansiedad, tensión nerviosa, cuántas cosas. Podemos ir identificando lo que Pedro vivió y llevándolo a nuestra vida cotidiana. Dice muchas veces, entonces te decía eso, y entonces ¿qué estamos viendo? ¿Cómo estamos viviendo? Por vista, lo que yo veo. ¿Dónde está entonces nuestra fe? Bueno, pero eso es para... No. Pedro conocía a Jesús. Pedro sabía a quién le había dicho que le mandara a caminar. ¿Pero qué hizo? Se desenfocó. Y en 2 de Corintios, no lo busques, capítulo 5, versículo 7 dice la palabra de Dios que no es por vista, sino por fe, que caminamos nosotros, los hijos, los siervos, los creyentes en Cristo. O sea, que no es por vista que vivimos, que no es por vista que caminamos, sino que caminamos y vivimos por fe. Nuestra vida diaria, lo cotidiano, cuando te levantás. Hoy a la mañana cuando me levanté, ya yo los sábados es un día que ya estoy dispuesta solamente para esto, y estaba con la inquietud de la palabra, ya me la había dado el Señor hace un par de días, y de repente estaba en la inquietud, y vos sabés qué hizo el Espíritu Santo de Dios fiel y amoroso que es, me trató exactamente en ansiedad, en miedo, en una cantidad de cosas en las cuales me llevó de vuelta, ya te di la palabra, vivila, y me llevó a vivir todo lo que te estoy diciendo. Entonces, en nuestro diario vivir, cuando nosotros despertamos y decimos, tengo esta situación, no sé, a veces no sabemos ni cómo encarar el día. Venimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y te encontrás en un vacío, ¿y qué hago? Y que quiero aprovechar el tiempo y ya me ha pasado. Y ahí voy a Él. Ordena mi día, Señor. Vuelvo a poner mis ojos en Él, porque pongo los ojos en mi condición o en mi situación y me hundo. Nos hundimos. Es en lo cotidiano que tenemos situaciones en las cuales tenemos que aplicar, como le dijo Jesús a Pedro, no tengas poca fe, no dudes. Entonces, sin mirarlo a Él, sin conectar con Él, no podemos vivir por fe. Me conecto con lo que miro. Yo te miro, Andrés, y me conecto contigo en la conversación. Hay un receptor y hay un comunicador, ¿verdad? Bueno, me conecto con lo que miro, pero si yo no lo miro a Él, no conecto con Él. Y no puedo vivir por fe. Ahora, muchas personas me lo han dicho, y gente cercana, gente que quiero mucho, me dice, no podés negar la realidad. La realidad es la realidad. Y yo te digo, la fe no niega la realidad. Todo lo contrario. Lo que hace es que sea posible lo que para mí es imposible, porque yo la he depositado en aquel que es fiel, en aquel que promete y cumple en la palabra de Dios. En Él he depositado mi confianza. Entonces, mi fe
se conecta a Él. Si no se conecta a Él, yo me conecto con lo que yo miro, que es mi realidad. ¿Se entiende? Mi fe se conecta a Él. Si no se conecta a la realidad. Y la realidad que hace muchas veces me hunde. ¿Por qué? Porque veo y creo lo que veo. ¿Se entiende? ¿O está medio entreverado? Bueno, repito. Lo que yo miro, si yo miro la realidad, voy a ver y voy a creer lo que veo. Que la situación es espantosa, que ya no puedo más, que para mí las cosas son así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy mirando la realidad. Pero si yo miro a la palabra, si yo miro a Dios, si yo pongo mis ojos en Jesús, ¿qué quiere decir? Pongo todo, mi atención, mi corazón, mi mente en Jesús, entonces voy a creer lo que Él dice. No creo lo que veo, sino que creo lo que Él dice. ¿Se entiende? Amén. Cuando yo miro la realidad, yo me desconecto de Él y ya no lo puedo oír a Él. Veo lo que veo y creo, y eso ya no puedo oír al Señor. Cuando yo lo busco a Él, empiezo a oírlo a Él. Entonces, me hacía el ejemplo de una llamada, por ejemplo, ¿no? Pueden estar dos personas en el teléfono, ¿tá? Pero si no hay conexión, se corta la llamada, el otro está, pero yo no me puedo conectar, no me puedo comunicar. Entonces siempre estamos viendo que es una relación y que es una conexión con el Señor, con Dios. Seguramente la otra persona se queda del otro lado del teléfono, está, pero no hay conexión. Muchas cosas trató con respecto a la tecnología o a la comunicación de hoy en día el Señor con esta palabra. En un instante, Pedro pasó de la fe a la incredulidad. Estaba dando el paso de fe más grande. El momento que vivió Pedro al caminar sobre las aguas no se lo quitó nadie. ¿Te imaginas ese instante? Pero en un instante él dio ese paso de la fe a la incredulidad. En un instante, porque dice, manda que yo camine, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La fe de Pedro era grande, ¿verdad? Pero vino algo que lo distrajo. Y comenzó a hundirse. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Señor, sálvame. Sálvame, perezco, rescatame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dio la fe para caminar sobre las aguas, pero en un instante algo lo desenfocó. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto toda nuestra fe y nuestra confianza en algo que hemos pedido del Señor? Empezamos a caminar, empezamos a avanzar, pero sucede algo y te hundís. Nos hundimos. ¿Por qué te crees que esta palabra vino a mí? Porque estaba viviendo un momento de esos. Entonces, cuando desenfoco, cuando me distraigo, y ahí, cuando me desenfoco, cuando me distraigo, ahí le digo, Jesús, Maestro, ayúdame, porque perezco, porque no puedo más. Sálvame. ¿Y sabes qué me sorprendió de esto? Pedro clamó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. ¿Estaba lejos Pedro de Jesús? ¿Estaba lejos Jesús de Pedro? Extendió la mano y lo agarró. Pedro ya estaba alcanzando llegar a donde él, el maestro, le había dicho, a lo que él había creído, a lo que el maestro le había prometido. Ya estaba alcanzando.
y se hundió a poquito. ¿Cuántas veces nosotros estamos al punto de alcanzar algo? Y está ahí. Y desesperamos porque viene una mala noticia, desesperamos porque te distrajiste, porque desenfocaste, porque miraste las circunstancias y arrancaste como siempre a hacer lo mismo que hiciste toda tu vida y a decir lo que dijiste toda tu vida, en vez de deshacer como dice el Señor, que nos dice que seamos mansos, que seamos humildes, que pongamos la otra mejilla, que tantas cosas. Pero Viviana, sí, hermano, mi hermana, sí te entiendo, porque a mí también. Pero Él nos ayuda, porque Él está cerca. Él estaba cerca de Pedro. Él extendió su mano. Esto me ministró mucho, me quebranté recién otra vez con lo mismo. Lo cerca que Jesús estaba. Y se hundió casi llegando. Se desenfocó. Por eso dice la palabra, al que persevere. Ahora, ¿viste? Aún así, cuando Pedro dudó, Jesús estaba allí. Aún así, cuando vos y yo dudamos y nos alejamos, o por decirlo de una manera, Jesús permanece allí. Y si vos y yo le decimos, Él extiende su mano y nos rescata. Por eso decíamos recién, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que te sostengo, que te sustento con la diestra de mi justicia. Entonces, aún así Jesús estaba, la duda, la fe menguada, hombre de poca fe, le dijo. Entonces, ¿te pasó a vos también o a mí solo? ¿Ves? Es como el Señor siempre tiene la palabra. Él está cerca de nosotros en ese momento que vos y yo nos queremos morir. ¿Por qué le dijo, sálvame? Porque se sintió que se moría, que se hundía. Y así nos hundimos nosotros. Y el hundirse en las aguas, sabemos que es hundirse, las aguas simbolizan los problemas, es hundirnos en nuestros problemas, porque sacamos los ojos de aquel por el cual, por fe, por creerle, por confiar, nosotros podemos caminar por esos problemas como caminó Pedro. Él caminó sobre las aguas, caminó sobre el problema, pero cuando miró las circunstancias se hundió en el problema. Amén. Entendía que no es estar cerca de Dios, no es solamente estar cerca, es estar con tu mirada, es estar con tu mente, es estar con tu corazón, es estar conectados, todo puesto en Él, en su palabra, en esa búsqueda de su presencia, en estar con el oído atento. ¿Y sabés qué versículo venía cuando preparaba esto? Y decía, es estar con los ojos, con la mente, con el corazón. Es el primer versículo que resume todo. Dice la palabra, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Se necesita que todo nuestro ser se alinee a Él. Esfuérzate. Dice, con todas tus fuerzas, dice en ese versículo. Ama a tu Dios con toda tu mente, primero con tu corazón, con el alma, con tu mente y con todas tus fuerzas. Te vas a tener que esforzar, porque no va a ser sencillo. Todo va a quererte hacer mirar y oír lo que dicen otros. Antes oías a otros, ahora vas a tener que escuchar lo que dice la palabra. Lo que la persona que Dios ha puesto para que guíe y ministre tu vida en lo espiritual te aconseje, escucharlo. Está en nosotros cada uno hacer lo que es la libre decisión. Entonces, entendemos que no es solamente el mirar, porque cuando vos mirás, hay muchas más cosas que se involucran. Emociones, pensamientos,
¿Cuántas cosas? Entonces, un instante sacó los ojos, se desconectó. Y en estos días, en estos tiempos, en estos meses, en este mes, el Señor ha estado tratando con esta palabra, en este lugar, en este ministerio. Porque Agustín hace poco trajo la palabra de Deuteronomio, que en poco nos podemos distraer y que también perdemos. Y el otro día se hablaba de la sal, que somos la sal, o sea, somos la sal, y si la sal no sala, se desecha. Somos la luz, si la luz no alumbra, están penumbras, ¿verdad? Entonces estamos entendiendo que hay un enfoque desde lo espiritual del Señor a nosotros para que estemos cuidando, así como le pasó a Pedro, lo que nos pasa, para afirmarnos más en lo que tenemos que afirmarnos en lo espiritual. También me trataba con respecto a cómo es esa conexión con Él. Y me trataba con algo que es fuerte para mí en mi vida, y lo confieso y el Señor lo sabe, es la dependencia con el celular. La necesidad de estar en conexión. La necesidad de ver si llegó un mensaje. Y muchas veces tenemos la expectativa de que llegue el mensaje de alguien y estamos esperando, ¿verdad? Y estamos en línea, estamos conectados para que llegue ese mensaje. De la misma manera, esto, te digo, fue increíble, que estamos esperando que Él nos hable, que Él nos dé un mensaje, al igual que con el WhatsApp. Estar en línea. Salí de esta línea de WhatsApp y metete en línea. Conectate, ponete en línea con el Señor. ¿Verdad que se entiende más? Muy práctico, me trató directamente a mí. Mirá que en los dos ojos me dio. Pam, pam. Estar en línea con Él. Conectate, ponete en línea con el Señor. Porque de ahí va a llegar el mensaje que vos estás esperando. De ahí, de esa conexión, de estar en línea con Él, va a llegar tu respuesta. Hoy en la mañana, cuando estaba preparando la palabra aquí, se me apagó el celular. Y se me apagó, lo enchufé, y buscando de la presencia del Señor, llegó un momento en que me olvidé del celular. Y vino todo este trato que te estoy compartiendo ahora. Y dije, qué bueno que se apagó. Porque en el momento que me desconecté, pude conectarme con el Señor. En oración, de rodillas, en clamor. ¿Amén? Entonces, ¿vos estás esperando algo? Así como estás, ay santo, ¿vos estás esperando que te llegue un mensaje de alguien? Y estás en línea. Y vas y mirás, pero estás conectado. Conectémonos de esa manera con el Señor. Entonces va a venir ese mensaje, va a venir esa respuesta que vos y yo necesitamos. Yo me había anotado algo acá y no sé. Acá. No intentes vivir una vida en Cristo poniendo tu ojo fuera de Él, de su palabra. No intentemos vivir una vida en Cristo. No creamos, no pensemos que podemos llevar una vida en Cristo de fuera, sin meternos en su palabra, sin poner nuestros ojos en Él. ¿Se entendió? El miedo no está cuando caminamos en fe. El miedo, no tenemos miedo, aunque parezca la situación más descabellada, porque estás confiando en quién estás creyendo, que va a cuidar de ti, que va a tener el control, que va a estar guiándote en todo lo que vos necesites, que te va a suplir, que te va a proveer. Pedro no tuvo miedo cuando caminó sobre las aguas. Tuvo miedo mientras miraba a Jesús, tuvo miedo
cuando Él sacó sus ojos de Jesús. Amén. No es por vista, es por fe. Y dice la palabra de Dios que el justo, sus hijos, nosotros, viviremos por la fe. Y la fe, para cerrar, es la certeza de lo que yo espero y la convicción de lo que no veo. ¿Sí? Entonces, que en esta noche haya sido fortalecida nuestra fe, haya sido fortalecido ese carácter de Cristo en nosotros, que no nos suelta. Pedro estaba al alcance del brazo de Jesús. Es fuerte eso. Simplemente extendió su brazo, dice la palabra, extendió la mano y lo asió. Jesús está contigo, conmigo, en los momentos en que nosotros nos hundimos y nos sujeta de la mano. Y también nos dice, qué poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo me tapo la cara porque el Señor estaba tan cerca y yo creyendo que... Pero claro, miré para allá, miré para acá, miré para el otro lado, miré todo lo que me rodeaba, en vez de poner mis ojos en aquel que es el autor y consumador de la fe. ¿Amén? Bueno, este fue el mensaje que el Señor me entregó para este día. Que el Espíritu Santo de Dios nos siga ministrando. Agustín, yo quiero que pongas cuando puedas, voy a orar, la adoración de cuerdas de amor. Que cuando puedas se ponga, que puedas se pone de pie. Y que cierres tus ojos y le digas al Señor, hoy hablaste a mi vida. Hoy has tirado una cuerda de amor a esa situación de la cual muchas veces me despierto en la noche, me despierto de la madrugada o me despierto al amanecer y me siento hundir y me desespero porque necesito que sea resuelta. Tu promesa cumplirás, dice. Aunque pase el tiempo, los tiempos de Dios no son los nuestros. Santo, es necesario, Señor, que en esta noche, Señor mío, podamos pedirte perdón por cada vez, Señor mío, en que hemos dudado. Porque tus cuerdas de amor están allí, Señor, cayendo sobre nosotros y rescatándonos, Señor mío, de esa situación. Porque tú no nos dejas, tú no nos desamparas. Tú estabas a un brazo de distancia de Pedro, Señor. Tú estabas a nada de él, Señor. ¿Cuántas veces, Señor mío, nos has dicho, nos dirás a nosotros, no dudes, ¿por qué dudaste? Mujer, hombre de poca fe, es tu amor, Señor mío, que no nos deja. Tú no permitirás, tú mandaste a Pedro, Señor mío, porque sabías la fe que Pedro tenía. Y él, Señor mío, sabía en quién confiaba. Y hoy nosotros podamos, Señor mío, reconocer quién eres tú, Señor, para nosotros. Tú eres el que nos da seguridad. Tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Nada escapa a ti. Nada, Señor, porque tú eres fiel y bueno. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.